dice el Señor. A su nombre. Gloria. Hermano, que el Señor me los bendiga. Amén. Que el Señor me los bendiga una vez más. Amén. Esta preciosa noche. Estamos de pie, vamos a comenzar, vive Dios, aleluya, con la lectura de la palabra que se encuentra en Salmos, capítulo 1, versículo 3. Cuando lo tengan, bendigan con un fuerte amén. Vive Dios, aleluya. Mi alma te adora y te bendice. Salmos 1, versículo 3. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Gloria a ti, mi Dios. Mi alma te alaba y te bendice, Padre. Grande y poderoso. Salmos 1, versículo 3. Amén. Amén. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Gracias, Padre amado, te doy en esta preciosa noche. Te doy la honra y la gloria como solo tú te la mereces. Padre Dios, te pido, Señor, que tú me uses de una manera sobrenatural. Habla, Padre amado, a la vida de cada uno de nosotros, como siempre has hablado a mi vida, mi Señor. Gracias por este bello mensaje. Yo te pido que tú tomes el control, Padre Santo. Pasa carbón encendido por mis labios. Señor, yo te pido en esta hora, Señor, que tú libertes, Padre amado, Señor, toda mente aturdida, toda mente, Señor, Padre amado, que está, Padre amado, en otro momento, Padre Santo, pensando en otra cosa, que en estos momentos, Señor, pueda concentrarse, Padre Santo, en lo que tú tienes para el pueblo en esta noche. Padre, yo te digo, pedido, Señor, que tú pongas el corazón dispuesto a recibir tu palabra, Señor. Espíritu Santo, paséate de una manera sobrenatural, rompe toda cadena y toda atadura y saca todo lo que no sea del Señor. Te lo pido en el nombre poderoso y sagrado de Jesús. Amén y amén. Se pueden sentar. Gloria a Dios, aleluya. El tema de esta noche es: hay que ser como un árbol. Vive Dios, aleluya. Mi alma te adora. ¿Verdad? Este versículo que acabamos de leer, ¿verdad? El salmista compara a las personas que lo siguen, que no siguen el consejo, vive Dios, de los impíos y que meditan en la ley del Señor, como un árbol frutal bendecido que está plantado en tierra fértil, junto a corrientes de agua. Dios nos escogió para ser árboles que producen frutos permanentes y cálidos. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Vive Dios, aleluya. El árbol, vive Dios, aleluya, es la planta más grande que existe. Es un símbolo, ¿verdad?, de vida, vive Dios, aleluya, de permanencia y bendición. El árbol debe de ser, vive Dios, aleluya, un ejemplo a nuestras vidas. Este Salmo 1:3 dice: seramos como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Cuando el árbol, vive Dios, aleluya, está siendo nutrido por las corrientes de agua, vemos, ¿verdad?, que el árbol se nutre y se vuelve fuerte, cada vez crece más y es bien verde, vive Dios, aleluya. Por eso es que es importante que la raíz, vive Dios, aleluya, sea profunda, vive Dios, aleluya, en la tierra, para que así ese árbol, ¿verdad?, pueda absorber todo el agua. Igualmente nosotros, vive Dios, aleluya, se supone que nuestras raíces, ¿verdad?, cada día sean más profundas en el Espíritu. Cada día, ¿verdad?, nuestras raíces nos lleven a conectarnos y amar a Dios, conocer a Dios y dejar que sea Dios el que cambie nuestras vidas. Y qué bello, vive Dios, aleluya, es cuando nosotros venimos y oramos y ayunamos y hacemos la voluntad de Dios en todo tiempo, y esas raíces comienzan a crecer y a nutrirse del agua de vida que es nuestro Dios. Grande y poderoso. El árbol es la planta, vive Dios, más grande, firme, robusta por su tronco leñoso. De su parte más alta brotan ramas frondosas que generan copas amplias
ofreciendo sombra y protección. Los árboles frutales, además de su estructura sólida, producen flores, frutos deliciosos, llenos de semilla y vida nueva. Y de esa misma manera, cuando usted vive Dios aleluya, va por la carretera o va caminando kilómetros o está haciendo quehaceres en la casa o en el patio y el sol está bien caliente, qué rico se siente, ¿verdad? Cuando usted va debajo de un árbol y el árbol le brinda esa protección del sol y lo siente, esa brisa, ¿verdad? Que le da se refresca de una manera sobrenatural. Qué lindo, ¿verdad? Es cuando nosotros podemos ir debajo de un árbol a sentir, ¿verdad? Vive Dios, aleluya, esa frescura. Qué bello sería que cada uno de nosotros estuviéramos como ese árbol plantado a la orilla del agua y que nuestros frutos, vive Dios, aleluya, nuestra paciencia y nuestro amor sea tan frondoso como ese árbol, a un punto que aquellos que se acerquen a nosotros, vive Dios, aleluya, puedan sentirse refrescados, aliviados del problema que están sintiendo, que cada palabra que salga de nuestra boca sea dirigido por el Espíritu Santo, de tal manera que le puedan dar refugio, vive Dios, aleluya, a las personas. Qué bello, vive Dios, aleluya, suena eso, ¿verdad? Cada uno de nosotros que estamos aquí en esta hora, vive Dios, aleluya, podemos hacer eso, podemos ser como el árbol, dar unos frutos bellos y hacer que la gente se sientan, ¿verdad?, protegidos, ¿verdad?, de la calor, vive Dios, aleluya. Y en el caso del ser humano, ¿verdad?, que puedan sentir que el Señor, vive Dios, aleluya, está con nosotros y que a través de nosotros les brinde la paz, la tranquilidad, ¿verdad?, y la fuerza que necesitan aquellos que están a nuestro alrededor. Gloria a Dios, aleluya. Qué bello, ¿verdad? Es que cuando nosotros estamos en esa posición, que estamos, ¿verdad?, con nuestras raíces cada día más profundas en el Señor, que usted pueda darle un consejo al hermano que está a su izquierda, derecha, al frente o atrás, y que su consejo, ¿verdad?, no retorne para atrás vacío, porque usted está lleno del Espíritu Santo. Pero qué bello es que usted le puede dar esa fruta, ese fruto, ese don que Dios ha depositado en usted a los que están a su alrededor. Pero también está la semilla de ese fruto. Que esa semilla es la que uno, ¿verdad?, siembra en aquellos que están alejados de Dios y que no tienen a Cristo en su vida. Qué bello es saber que esa semilla que tú vas a plantar, esa palabra, vive Dios, aleluya, viene dirigida completamente de Dios y que va a hacer el efecto. Así como el árbol crece y se fortalece, Dios quiere que nuestra fe sea resistente y fructífera. Dios no quiere vernos, ¿verdad?, dudando del poder de Dios. Dios no quiere, vive Dios, aleluya, que nosotros suframos. Es verdad, vamos a pasar por momentos difíciles, pero cuando nosotros nos nutrimos del río de agua de vida, de nuestro Dios, de nuestro Salvador, las cosas comienzan a cambiar. ¿Por qué? Porque a pesar de que vengan los vientos y el tiempo de sequía, vive Dios, aleluya, el árbol se mantiene fuerte porque ha sido bien nutrido. De la misma manera nuestras vidas espirituales, si somos cada vez más y más profundizando en la palabra, hablando con nuestro Señor y dejando que Dios transforme nuestras vidas, nosotros también, vive Dios, aleluya, podemos hacer de esa gran bendición. Que cuando venga el problema, el tiempo difícil, vive Dios, aleluya, nada ni nadie nos podrá remover de donde estamos plantados. Qué bello es saber que vamos a tener la fuerza para poder resistir. No basta con tener las raíces en la superficie. A muchos de nosotros nuestras raíces no profundizan porque nunca tenemos el tiempo para Dios. O tal vez tenemos muy poco tiempo y nuestras raíces quedan a la superficie. Vive Dios, aleluya. Y cuando viene el viento y te azota, vive Dios, el árbol es arrancado de raíz porque la raíz es débil. Y nuestra raíz no puede ser débil. Nuestra raíz tiene que ser fuerte, vive Dios, aleluya. Tiene que ser cimentada, vive Dios, aleluya, por nuestra oración, nuestros ayunos, vive Dios, aleluya. Hablando constantemente con Dios.
Eso es. Solo aquel que medita en la vida, vive Dios, aleluya, de día y de noche. Y solo aquel que habla con Dios, vive Dios, aleluya, va a ser un árbol próspero como aquel que está a la orilla del río. Gloria a Dios, aleluya. Aleluya. Santo. Te adoramos, Dios. Mi alma te adora, papá. El árbol, vive Dios, aleluya, no elige dónde crece. Dios nos planta donde podemos servir mejor. Él nos escogió para llevar frutos permanentes. Juan 15:16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y lleváis frutos, y vuestros frutos permanezcan. Entonces, ¿qué sucede? Que hay veces que nosotros plantamos un árbol, vive Dios, aleluya, en cierto lugar. Y ya ese árbol, ¿verdad?, está comenzando a profundizar la raíz. Está pegándose en un árbol fuerte. Y si usted coge una maquinaria y lo arranca, ¿qué sucede? Le parte la raíz. ¿Podrá sobrevivir? Sí, podrá sobrevivir. Pero no es igual, vive Dios, aleluya, que cuando Dios te pone en un sitio es porque ahí Él te quiere. Amén. Y si Él te quiere ahí, no importando las situaciones, los vientos, lo que venga, el tiempo difícil, tú vas a poder mantenerte Te firme. adoramos, Dios. Pero a veces, vive Dios, aleluya, no pensamos en que Dios tiene el control. A veces, ¿verdad?, creemos que podemos hacer nosotros nuestras propias decisiones y decir: no, tú sabes que yo me voy a mover para otro lado. Yo aquí, Dios no me quiere. Cuando Dios lo que está haciendo es puliéndote, moldeándote para que puedas ser una mejor persona. Y a nosotros venir y arrancarlo de raíz y llevarlo a otro lado, tal vez no se muera, pero el fruto no va a ser igual. Amén. Aleluya. El fruto no va a ser de igual bendición, igual de rico, no va a nutrir de la misma manera que si hubiéramos obedecido y nos hubiéramos quedado donde Dios nos puso. Aleluya. Por eso es importante, a veces que nosotros, vive Dios, aleluya, no pensamos en las grandezas de Dios cuando miramos la naturaleza. Vive Dios, aleluya. En la naturaleza nos habla, vive Dios, aleluya, y la palabra lo confirma. El fruto es natural cuando permanecemos conectados en la fuente. Hermano, cuando el árbol comienza a nutrirse, los frutos son deliciosos. Y igualmente nosotros, si nosotros nos permanecemos, vive Dios, conectado, el fruto va a ser un fruto natural. Automáticamente usted va a actuar tal y como Dios quiere que usted actúe. Usted se va a dejar llevar por el Espíritu Santo. Y así es que debemos de ser, que nuestros frutos no sean forzados o fingidos. Porque entonces no va a dar, vive Dios, aleluya, no va a tener el mismo efecto que cuando usted se come un fruto naturalmente, es más jugoso, sabe mejor. De la misma manera son las cosas en el camino de Dios. Nosotros no podemos fingir ser algo que no somos. Tenemos que dejar que el Espíritu Santo sea el que obre nuestra vida de tal manera que nosotros podamos impactar la vida de los demás. Que el fruto que estamos dando, vive Dios, aleluya, las personas quieran más. Las aguas vivas representan la presencia constante y fiel de Dios en nuestras vidas. Él es el que nos va a rociar con el agua viva. Él es el que nos va a dar la fuerza, la sabiduría. Él es el que nos va a dirigir en todo tiempo. Pero ¿por qué es tan difícil, mi hermano, dejarnos llevar por el Espíritu Santo? Porque es más fácil dejarnos llevar por lo que yo pienso, por lo que yo deseo, lo que yo quiero, en vez de decir: Señor, ¿a dónde me quieres? ¿A dónde debo ir? ¿Qué debo hacer? Vive Dios, aleluya. Grande y poderoso eres mi Dios. Gloria a ti, mi Dios, aleluya. Número 24:6 dice: como arroyos están extendidos, como huertos junto al río, como alos plantados por Jehová, como cedros juntos a las aguas. Estos versículos nos hacen imaginar la belleza, lo fértil, vive Dios, aleluya, que es la naturaleza cuando es bien nutrida. Y así mismo Dios quiere que sea su pueblo, como arroyos, huertos,
auleos y cedros. Ellos todos simbolizan vida, bendición y prosperidad. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos: vida, bendición y prosperidad. Y que nosotros seamos vida para los demás, bendición, y ayudemos a los demás a ser prósperos de la misma manera. Nos recuerda que cuando Dios nos planta y nos cuida, nuestra vida florece y da fruto tal como los árboles junto a las corrientes del agua. El fruto para ayudar a fortalecer a los que ya vive Dios son creyentes, y la semilla para los que no tienen a Cristo. Nosotros somos bien útiles en esta vida, y a veces pensamos que Dios no tiene nada para nosotros, y cada uno de nosotros somos grandes cosas en las manos de Dios. Lo que pasa es que no lo pensamos de esa manera. Lo que pasa es que nos menospreciamos y pensamos que Dios no nos va a usar o que no podemos, cuando la verdad es que Dios quiere bendecir a los demás a través de ti. Dios quiere glorificarse a través de cada uno de nosotros. Vive Dios, aleluya. Y así podemos vivir con esperanza y ser testimonio de la fidelidad, generosidad de Dios en nuestro entorno. En Job 14:7 en adelante dice: porque si el árbol fuera cortado y aún queda de él esperanza, retoñará aún, y sus renuevos no faltarán. Si se envejeciese la tierra, su raíz, y su tronco fuera muerto en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. Para usted, para mí, tal vez nosotros vemos un árbol que se pudrió la raíz o se secó la raíz y el viento se cayó y comenzó, ¿verdad?, a pudrirse. Y ahí se encantó, y para sus ojos y para mis ojos decimos: ese fue el final del árbol, hasta ahí llegó, ya no hay más nada que hacer. Y mucha gente lo usan para leña, o lo destruyen o lo botan. Y dice la palabra de Dios que cuando comienza el agua otra vez a caerle, comienza ese árbol otra vez a dar vida. De la misma manera somos nosotros. Tal vez cometiste un error, tal vez te saliste de los caminos de Dios, tal vez no encuentras cómo ir delante de la presencia de Dios y decirle: Señor, perdóname, te he fallado, ayúdame, Padre, porque pensamos que el pecado, el error que hemos cometido en nuestra vida no tiene solución, no tiene perdón de Dios. Pero en esta noche Dios nos dice que si el árbol para nuestros ojos no tenía esperanza, porque somos humanos y pensamos de esa manera, pero para Él podemos reverdecer, porque Él es nuestra agua y Él nos va a ayudar a levantarnos una vez más. Después que tengamos un corazón contrito y humillado, qué cosa maravillosa sería lo que Dios va a hacer con nuestra vida. Después que vayamos sinceros delante de la presencia de Dios y comencemos a adorar y alabar a Dios. Qué bello saber que nosotros tenemos esperanza tal como el árbol lo tiene. Por eso tenemos que aprender a ser como el árbol. Vive Dios. Qué mensaje tan poderoso de esperanza y renovación. Y aunque el árbol haya parecido que se ha acabado, que pereció, brotará nuevamente cuando recibe el agua, al igual que nosotros. Brotaremos nuevamente con el perdón del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en nuestro corazón. Después que nosotros seamos sinceros y que no continúes la misma cosa y una y otra vez, Dios te levanta y te restaura. Dios nos ama y lo que quiere es lo mejor para nuestras vidas. Nos recuerda, vive Dios, aleluya, que aunque venga la tentación, los momentos difíciles, vive Dios, no siéntanos abatidos. Siempre hay oportunidad, siempre hay un nuevo comienzo. Lo que hay es que buscarlo en la presencia de Dios y decir: Señor, tú tienes el control. Ayúdame a soportar y a seguir hacia adelante, Padre. Así como el agua revive el árbol, la gracia y el amor de Dios pueden restaurarnos y darnos nuevas fuerzas, aun cuando todo parece estar perdido.
Esta promesa, vive Dios, aleluya, nos anima a que nuestra fe crezca cada vez y nos anima a buscar más de Dios, a confiar más en Dios, a creer en los propósitos de Dios en nuestras vidas y que no somos cualquier cosa, somos hijos, vive Dios, aleluya, del Creador. Tenemos que empezar a creer, vive Dios, aleluya, que somos hijos del Creador. Pero muchos nos menospreciamos de tal modo que ni siquiera creemos que somos hijos de Dios. Jeremías 17, versículos 7 y 8 dice: bendito el hombre que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Wow, ¿verdad? Qué bello saber que si nosotros confiamos en Dios, Dios va a obrar, no importando la situación. Dios va a estar importando lo que esté pasando. Pero tenemos que confiar. Es hora, iglesia, que nuestra fe, vive Dios, aleluya, esté puesta en Dios. Y no en nosotros mismos, en lo que yo pienso, en lo que yo creo, que debo hacer. Nosotros tenemos que aprender a depender completamente de Dios como el árbol depende del agua. Nuestra agua, nuestra sed, nuestra fuerza viene de Dios. Él es nuestra agua. ¿Y por qué rechazamos algo tan bello? ¿Por qué decidimos tomar las decisiones nosotros? Si Dios te plantó, quédese donde Dios lo plantó y deje que esa raíz se nutra, deje que sea Él el que lo pula, deje que sea Él el que saque esos frutos. Que cuando los demás hablen con ustedes, vive Dios, aleluya, digan: yo quiero de eso. Yo quiero de eso. Yo quiero acercarme a Dios y tener esa sabiduría, ese amor, esa compasión, vive Dios, aleluya, que solo Dios puede darnos. Gloria a Dios, aleluya, mi alma. Cuando dependemos de Él y nos apoyamos en su palabra, somos como ese árbol que no se marchita ante la adversidad, sino que sigue creciendo y dando fruto. No importa qué tan difícil sea, Dios va a poner una sonrisa en tu rostro. Dios te va a ayudar a superar el momento difícil. Pero tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Tenemos que tener nuestras copas, vive Dios, aleluya, rebosando, vive Dios, aleluya. Tenemos que estar llenos de aceite, vive Dios. Y así podremos enfrentar los desafíos con esperanza, paz, sabiendo que la presencia de Dios nos sostiene y nos permite ser fuente de bendición a quienes nos rodean. De la misma manera que el árbol es de bendición a todo aquel que lo rodea, porque sus frutos, ¿verdad?, son deliciosos para comer, su sombra para escaparse del sol, y que tantas cosas, vive Dios, aleluya. Y así se haya marchitado, sirve de leña, sirve para construir, sirve para tantas cosas. Pero Dios en esta noche te dice que Él lo que quiere es revestirte otra vez. Lo que quiere es levantarte y darte fuerza. Gloria, gloria a Dios, aleluya. Mateo 7:17 dice: así todo buen árbol de buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. Vive Dios, aleluya. Cuando no hacemos la buena voluntad de Dios, nuestros frutos no van a ser buenos. Por más bien que sea un consejo que usted piense que le está dando a una persona, ese consejo puede traer consecuencias malas, vive Dios. Y puede caer mal su testimonio, vive Dios. Puede usted dar un consejo que pueda ser de vida de muerte a otro. ¿Por qué? Porque no está nutrido. Entonces su fruto, vive Dios, aleluya, no es un buen fruto. Entonces comenzamos a herir las personas, comenzamos a marchitarlas, comenzamos a alejarlas de Dios. Y comienzan a alejarse, vive Dios, del árbol y a caminar bajo el sol, donde el sol los maltrata, donde el sol los hiere y donde el sol los viene y los debilita, vive Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque están en las manos de Satanás, porque hemos sido nosotros los que hemos empujado a las personas a alejarse de Dios.
en vez de ser los que los ayudamos a venir a Él. Porque nuestros frutos, vive Dios, aleluya, son los que van a dar testimonio, vive Dios, aleluya, de quienes somos en realidad en las manos de Dios. No importa cuánto usted quiera fingir ser un buen fruto, sabrás que va a tener un sabor amargo y a la larga todo se va a saber. No vale la pena nosotros fingir ser un árbol fuerte con las raíces por encima. Que va a venir el enemigo y nos va a tumbar. Y no va a haber retorno atrás. O va a sonar la trompeta, vive Dios, aleluya. Y el Señor va a venir por su pueblo y nos va a encontrar con nuestras raíces por encima y dando frutos amargos. Vive Dios, aleluya. Por eso esta palabra nos invita en esta noche a pensar en cómo nosotros actuamos, pensamos y qué hacemos. No podemos andar por ahí sembrando, vive Dios, aleluya, semillas que no dan frutos. Tenemos que primeramente arreglar nuestras vidas, primeramente nutrirnos de Dios, primeramente dejar que sea Dios quien cambie nuestras vidas. Porque de nada sirve hacerme, vive Dios, aleluya, que soy una santa o que todo lo sé, cuando la realidad es que mi nombre está borrado del libro de la vida. Cuando la realidad es que es otra, vive Dios, aleluya. Y si suena la trompeta, vive Dios, aleluya, me quedaré. Porque sirve, vive Dios, aleluya, aparentar lo que no somos. Porque no podemos dar fruto, porque no vemos, vive Dios, aleluya, la iglesia avanzar como manda. ¿Por qué? Porque nuestras raíces no son profundas. Así podemos ser buenos árboles que dan fruto digno de nuestra fe y bendicen a quienes nos rodean, mostrando integridad y una conexión entre lo que creemos y hacemos. No podemos ser dos cosas, creer una cosa y hacer otra. Yo no puedo decir, Señor tiene el control de mi vida. Yo hago todo lo que Dios me diga. Pero a la hora de la verdad, tomo mis propias decisiones y no consulto con Dios. Y entonces, ¿qué sucede? Que vienen las consecuencias negativas en mi vida y después quiero que Dios me las arregle. Dios, aleluya. Y la vida no funciona de esa manera. Tenemos que aprender de la naturaleza, vive Dios, aleluya. Que a pesar, vive Dios, de los rechazos, del maltrato, cuántos árboles no son cortados, le escriben, le clavan clavos, cuántas cosas no hacen y ellos ahí se permanecen haciendo lo que tienen que hacer. Y cuando Dios ve, vive Dios, aleluya, que ha sido tan maltratado, que sus raíces secó y cayó, Dios le dice, no, sabes que tú vas a revencer, tú vas a volver a crecer y a dar fruto. Y Dios es de esa manera, no importa cuánto mal te han hecho, no importa cuánto mal tú has pasado en esta vida, cuántos rechazos, cuánta gente te han señalado, cuántos han hablado de ti. El Señor dice, no te preocupes porque yo te tengo en tus manos y yo voy a hacer que tú tengas buenos frutos y la gente verá que tú estás en mi mano. Vive Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Juan 15:8 dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleváis mucho fruto y seas así mismo mis discípulos. Jesús nos enseña, ¿verdad?, que verdaderamente debemos de honrar a Dios, produciendo un fruto, vive Dios, aleluya, en nuestras vidas, con acciones, palabras y actitudes que reflejen su amor y su verdad. No podemos, ¿verdad?, estar enojándonos por cualquier cosa y ya no hablarle a las personas. Porque Jesucristo no fue de esa manera con nosotros. Cada vez que nosotros fallamos, Él no te dice, ¿sabes qué? No te voy a perdonar, te voy a dar la espalda y olvídate. Dios no nos trata de esa manera, tampoco tenemos el derecho de hacerlo con los demás. Tenemos que tener, ¿verdad?, las mismas acciones de Cristo con nosotros. De la misma manera nosotros debemos de hacer con los demás. Debemos de reflejar ese amor, esa paz, esa tranquilidad, la paciencia de bregar con aquellos que están creciendo, vive Dios, aleluya, que no han llegado al mismo nivel, vive Dios, espiritualmente, con aquellos que no tienen a Cristo en su vida.
Este versículo nos desafía a no conformarnos con una fe superficial, sino a buscar una transformación real que se evidencie en lo que hacemos y cómo tratamos a los demás. Dios se alegra cuando por medio de nuestra relación con Él impactamos positivamente a quienes nos rodean y compartimos esperanza, paz, bondad. Vive Dios en cada ámbito de nuestra existencia. Gloria a Dios, aleluya. Mi alma te adora y te bendice. Así como el árbol necesita agua, luz y se refresca por la noche, nuestras almas necesitan de la oración, la lectura de la palabra, de ayunar, vive Dios, aleluya, para poder crecer y ser fortalecidos. El árbol resiste el viento, vive Dios, gracias a sus raíces profundas. De igual manera, una fe bien cimentada son sostenidos en medio de la dificultad. Nosotros no vamos a tutorear cuando pasa el momento difícil, cuando te señalan y te critican. Lo primero que vas a hacer es mantenerte firme en ayuno y oración y decirle: Señor, tú conoces todas las cosas y tú vas a abrir y cerrar las puertas. Pero la mayoría de las veces lo que hacemos es empacar la maleta y salir corriendo, cuando Dios a eso no nos ha mandado. Recuerda que para nuestros ojos ese árbol tal vez no tenga esperanza, pero para Dios sí la tiene. La realidad es que otra de la palabra dice que aunque el tronco fuera muerto en el polvo, al parecer el agua reverdecerá. Vive Dios, aleluya. Vive Dios. Santo es Dios. Nuestras acciones deben reflejar el amor, paciencia, generosidad y fe, frutos dignos de un hijo de Dios. Que hoy podemos pedirle al Señor y decirle: Señor, hazme como un árbol plantado junto a las corrientes de agua. Que mi vida sea testimonio de tu amor y que todo lo que haga prospere para tu gloria. Y a veces nosotros, vive Dios, aleluya, le pedimos tanto y tanto a Dios y nunca le pedimos que seamos de bendición para los demás. Que nuestra vida refleje lo que es Cristo, que puedan ser de alivio para aquel que está necesitado, que puedan dar buenos frutos y unas semillas que puedan brotar con fuerza. Vive Dios, aleluya. ¿Verdad? Todo esto, vive Dios, aleluya, nosotros lo podemos hacer, pero tenemos que tener nuestras raíces bien profundas en el Señor. Y como único que lo vamos a hacer, mi querido hermano, es orando, ayunando, estudiando la palabra y dejando que sea el Espíritu Santo quien moldee nuestras vidas, no ignorando, vive Dios, aleluya, cada vez que el Espíritu Santo te diga que no lo hagas o que hagas algo y no lo quieres hacer. Tenemos que ser obedientes, tenemos que pedirle a Dios que nos dé oídos sensibles, vive Dios, aleluya, que nos quite las vendas de los ojos para nosotros poder ver nuestras propias fallas. A veces vemos las fallas del hermano, a veces vemos las fallas de todos los demás, pero lo que hacemos mal no lo vemos, y eso no es dar buen fruto. Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya. Así que en esta noche yo le voy a pedir, vive Dios, aleluya, que nos pongamos de pies. Santo eres mi Dios. Poderoso Dios de gloria. Gloria, gloria a ti, mi Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre, te doy por este mensaje. Gracias por hablar a mi vida, Padre Santo. Gracias, Padre amado, te doy la honra y la gloria como solo tú te lo mereces. Padre, reconozco, Señor, Padre amado, que no soy digna, mi Señor, Padre Santo, de este bello mensaje que tú me has dado, Padre. Tuya es la honra y la gloria, Señor. Padre, en esta hora yo te pido que cada uno de nosotros puedan ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Yo te pido, mi Señor, que podamos cada vez buscar tu rostro, Señor, cada día más.
Cada día, Señor, que tú puedas fortalecernos, Señor. Que cada día, Padre Santo, Señor, tú nos des, Señor, más y más agua, más corrientes en nuestras vidas, y que nosotros podamos ser de bendición a los demás. Vive Dios, aleluya. En esta preciosa noche, si usted desea la oración, vive Dios, aleluya, para poder ser como un árbol, vive Dios, aleluya, que puedan dar los frutos, Padre Santo, Señor. Mi alma te alaba, mi alma te bendice, que podamos depender completamente de Dios. Puede pasar, vive Dios, aleluya. Mi alma te alaba y te bendice, porque tú eres bueno, maravilloso y grandioso. Gloria al Señor. Oiga, mi amado, junto a aguas, aleluya, que dan vida, aleluya, que nos mantienen de pie. Así que la oración, amado, lo que va a hacer es ayudarte. No le tenga miedo